El murmullo. Todo comenzó con un sonido apenas perceptible, tan suave que, en un principio, David pensó que lo había imaginado. Era una vibración mínima, un leve zumbido, como un murmullo que se colaba entre las paredes de su casa. Lo escuchó una noche mientras estaba acostado, casi dormido, y, como sucede con las cosas que parecen irreales al borde del sueño, lo descartó. Pero la segunda vez, no pudo ignorarlo. Esa noche, estaba sentado en el sofá de su salón, viendo la televisión, cuando el sonido regresó. Apagó el televisor, pensando que provenía de los altavoces. El silencio de la casa se sintió abrumador. Y ahí estaba de nuevo, ese murmullo tenue que parecía surgir de todas partes y, a la vez, de ninguna. Era casi como un susurro ahogado, pero no podía precisar si era humano o solo un ruido ambiental. No tenía origen aparente. Sacudió la cabeza, diciéndose que tal vez era algún aparato eléctrico. Revisó la nevera, los ventiladores, las lámparas, pero todo parecía estar en orden. A pesar de sus esfuerzos, el sonido persistía, ahora más molesto que intrigante. Durante los días siguientes, el zumbido no desapareció. Se hacía presente en los momentos más inesperados, cuando estaba en el baño, lavándose las manos, mientras cocinaba en la cocina, o cuando estaba en el dormitorio, intentando conciliar el sueño. Siempre era sutil, apenas lo suficientemente fuerte para ser escuchado, pero lo suficiente para mantenerlo inquieto. David comenzó a obsesionarse. Se sorprendió a sí mismo dejando todo lo que estaba haciendo para tratar de encontrar la fuente del sonido. ¿Sería una fuga en las tuberías? ¿Algún insecto atrapado en las paredes? ¿Un electrodoméstico defectuoso? Revisó todo minuciosamente. Desarmó el sistema de calefacción, desconectó los electrodomésticos, incluso pidió a un electricista que revisara la instalación de la casa. Pero no encontraron nada. Nadie más podía oírlo. Ni el electricista, ni sus amigos cuando los invitaba a su casa, ni siquiera Emma, su pareja, quien se había cansado rápidamente de sus quejas. Ella le había dicho que solo necesitaba descansar, que estaba estresado por el trabajo, que seguramente todo era fruto de su imaginación. David intentó seguir su consejo, pero el sonido estaba siempre ahí, perforando lentamente su cordura. Una noche, el sonido cambió. Era apenas un matiz diferente, pero lo suficiente para que David lo notara. El murmullo, antes una vibración baja, ahora tenía un tono más definido. Sonaba como un susurro. Como si algo, o alguien, intentara comunicarse con él. La idea lo llenó de un terror inexplicable. Su primera reacción fue racionalizarlo, no podía ser más que su mente jugándole una mala pasada. El estrés, la falta de sueño, todo tenía que tener una explicación lógica. Sin embargo, las noches pasaban, y el susurro se hacía más persistente. De día, David era un hombre al borde del colapso. En el trabajo, apenas podía concentrarse. Su aspecto descuidado y los círculos oscuros bajo sus ojos preocupaban a sus compañeros. Emma trataba de calmarlo, pero David comenzaba a aislarse. Estaba convencido de que nadie podía entender lo que le estaba sucediendo. De noche, el susurro le hablaba. Al principio eran palabras inconexas, sonidos entrecortados que no podía entender. Pero poco a poco, empezaron a tener significado. Era un susurro suave, casi amoroso, pero lleno de una presencia aterradora. Decía su nombre, David. A veces lo llamaba en mitad de la noche, despertándolo con un escalofrío en la columna. David intentó gritar, pero cada vez que trataba de despertar a Emma para que lo ayudara, el sonido desaparecía. No podía demostrar lo que estaba pasando. Comenzó a dudar de su propia cordura. Cada vez que cerraba los ojos, el susurro estaba ahí, esperándolo. Y cuando Emma finalmente decidió irse, incapaz de lidiar con su comportamiento errático,
El murmullo se convirtió en su única compañía. Una noche, el sonido fue más claro que nunca. David estaba en la cama, envuelto en el silencio de su casa vacía, cuando escuchó claramente el susurro pronunciar las palabras: «Estoy aquí». Saltó de la cama, paralizado por el miedo. Algo en su habitación estaba observándolo, algo intangible, pero presente. Sentía el peso de esa presencia en el aire, una presencia opresiva y fría. El sonido no se detuvo. Se arrastró por las paredes, reverberando en su cabeza, llevándolo al borde de la desesperación. Cada rincón de la casa parecía estar infestado por esa voz. Era una voz familiar, una que él conocía demasiado bien. Su propio susurro, como si el eco de su mente estuviera hablándole desde un lugar oscuro y profundo. Durante días, David no durmió. Permanecía despierto, con los ojos fijos en las sombras, escuchando. La voz ya no se escondía. Lo llamaba, le hablaba con dulzura y horror, alimentando sus miedos más profundos. Empezó a ver cosas en la oscuridad, sombras que se deslizaban por los pasillos, rostros borrosos en los espejos. Estaba convencido de que había algo más allá del sonido, una entidad que lo acechaba, que había estado con él desde el principio. Una tarde, exhausto y desesperado, David decidió enfrentarse al murmullo. Se sentó en el salón, el lugar donde lo había escuchado por primera vez. La casa estaba en silencio, pero no por mucho tiempo. Lentamente, el sonido comenzó de nuevo, suave y persistente. «¿Qué quieres de mí?», preguntó David, su voz temblando. El susurro no respondió al principio. Luego, después de lo que pareció una eternidad, escuchó la voz, clara y escalofriante. «Quiero que me escuches». David sintió un frío mortal recorrer su cuerpo. Algo más se movía en la oscuridad. Cerró los ojos, intentando bloquear el sonido, pero no pudo. La voz seguía, cada vez más cercana, cada vez más envolvente. «Siempre he estado aquí. En cada rincón, en cada sombra. Soy parte de ti. Y siempre lo seré». David abrió los ojos y vio algo en la oscuridad, algo que se movía lentamente hacia él, pero antes de que pudiera reaccionar, el murmullo se convirtió en un grito ensordecedor, inundando su mente. La última cosa que sintió fue el sonido, como un río de ruido aplastando sus pensamientos, enterrándolo en un abismo insondable donde solo existía el eco de su propia desesperación. Y después, silencio. David nunca fue encontrado. La casa permaneció cerrada, pero los pocos que pasaban por allí juraban escuchar, en las noches más silenciosas, un leve murmullo escapando de las paredes, como si alguien estuviera susurrando su nombre.